El Dragón Duque acaba de recibir un nuevo equipamiento épico y está tan fuerte que vamos a atacar un Ayuntamiento 18 al máximo con 352 bárbaros para comprobarlo. Pero antes, tenemos que entender qué hace exactamente este equipamiento y por qué puede cambiar completamente la forma en que utilizas a tu Dragón Duque. El nuevo equipamiento se llama Revenge Deck o Mazo de Venganza y su funcionamiento es bastante particular. Mientras que el Dragón Duque recibe daño, va acumulando cartas que después lanza contra las defensas enemigas, provocando daño y, lo más importante, recuperando parte de su vida. Esto significa que cuanto más tiempo consigas mantener al Duque peleando, más valor puede generar el equipamiento y más difícil se vuelve acabar con él. Y lo más interesante es que no necesitas llevar el equipamiento al máximo para empezar a sacarle muchísimo provecho. Aproximadamente la mitad de su potencial ya está disponible desde el nivel 1, por eso sirve incluso desde Ayuntamiento 15, aunque te recomiendo llevarlo aproximadamente hasta nivel 18, donde ya obtenés cerca del 90% de su poder. Además, te aconsejo combinar este equipamiento con ejércitos que no dependan demasiado de los hechizos, porque vamos a utilizar varios de ellos para mantener al Dragón Duque con vida. Por eso funciona muy bien con ejércitos de dragones y montadragones, que es justamente el que voy a utilizar en estas pruebas, subiendo la dificultad con cada ataque. Primero vamos a probarlo en una aldea normal, después con modificadores de Liga Leyenda 1 y al final vamos a llevarlo al extremo, atacando en guerra con 352 bárbaros y utilizando una estrategia súper loca. Al atacar en dificultad normal, te recomiendo quitarte de encima un controlador aéreo con la flecha gigante de la reina arquera para que no moleste a los dragones durante el ataque. A su lado vas a usar el Dragón Duque con su habilidad pasiva para que vaya limpiando todo ese sector a modo de funnel. Un detalle importante es que no lo utilices contra el arrojatroncos del ayuntamiento ni los controladores aéreos, que son sus peores enemigos porque lo van moviendo y molestan. Por la otra esquina, unos superglobos y el dragón infernal terminarán el funnel dejando un pasillo claro por el cual avanzará el grueso de tu ejército. Lanzás todo, incluido centinela y príncipe esbirro, para que vayan directo al centro de la aldea rival. Mientras tanto, el dragón duque morirá en el sector superior y el fénix le brindará unos cuantos segundos para seguir causando daño a esas defensas. El hechizo de raíces usalo siempre para evitar el daño del escupellamas de frente o para hacer funnel también. Volvemos donde está todo el ejército de dragones y usamos la furia y las habilidades del príncipe esbirro y del centinela para proteger nuestro army en el sector de mayor cantidad de defensas enemigas. Cuando esté por acabar el hechizo de raíces, revivís al dragón duque y atento, porque vas a usar esos dos bloques de hielo para congelarlo y que esas tarjetas vayan dañando al monolito, la ballesta y demás defensas mientras el duque no recibe prácticamente nada de daño. Esa es una de las mayores ventajas sin duda alguna, dañar sin consecuencias. Además, contás con otro hechizo de reanimación en caso de que vuelva a morir. Y miren lo súper sobrado que salió el ataque, sobrándome incluso dos hechizos de tótem. Por eso decidí usar 352 bárbaros contra un TH18 al máximo, con la estrategia más loca de todas. Pero antes, vamos a probar el ejército en modo leyenda 1 y acá vamos a descubrir si el equipamiento realmente está tan fuerte o si solamente parece roto en dificultad normal. El funcionamiento del ataque es prácticamente igual. Con la reina y su flecha gigante eliminás el controlador aéreo que hace frente a la entrada de tus dragones y comenzás el funnel con el dragón duque y el mazo vengativo. Una vez que hayas esclarecido la entrada, lanzás todo tu spam directo al centro de la aldea, nuevamente utilizando el tomo eterno del centinela para proteger a tus dragones de defensas como la torre vengativa o el arrojatronco. Reanima al dragón duque para que siga ejerciendo su función de funnel y anda activando los hechizos de bloque de hielo cuando se enfrente a varias defensas en simultáneo. Otra vez, fíjate que el dragón duque nunca se acercó al arrojatroncos del TH y mucho menos se colocó frente a ningún controlador aéreo. Dos detalles claves para que el ataque te salga bien. En este caso, como las defensas hacen más daño por los modificadores, tuve que revivirlo una segunda vez y nuevamente activar el bloque de hielo sobre él para acabar con esas defensas aéreas y la catapulta. Otra ventaja es que esas defensas se centran exclusivamente en él, evitando el daño al resto de tu ejército. Nuevamente me sobran dos hechizos de tótem y en dificultad leyenda 1, o sea, una locura. Pero la prueba final es la que realmente demostrará su valor. 352 bárbaros, un
ayuntamiento 18 al máximo y el riesgo de pasar vergüenza frente a mi clan. En este caso, comienzo usando el dragón duque y dejo que muera sin activar la habilidad. Para ello, antes del ataque desactivé las habilidades automáticas. Al pasar 7 segundos de su muerte, activo su equipamiento mochila cohete para que llegue al núcleo de la aldea enemiga y finalmente perezca en un sector interesante donde lo van a estar golpeando muchas defensas al mismo tiempo. Utilizo el hechizo de reanimación e instantáneamente el bloque de hielo, del cual llevamos 6 en total, y vamos lanzándolos uno por uno para que desde el núcleo rival destroce poco a poco las defensas con su mazo vengativo. Tuve el problema del controlador aéreo que lo alejó demasiado y no permitió que acabe con esos escupellamas, pero tranquilos, porque llevo al centinela con bola de fuego para terminar de romper esas defensas y a la reina con el lanzatropas para romper el ayuntamiento. Comienzo con el despliegue de bárbaros cuando la aldea se encuentra de esta manera. La luchadora se une al duque y juntos acabarán con esa torre vengativa y torre de rabia, mientras sigo lanzando bárbaros de limpieza. Lo cierto es que el ataque no iba mal, pero gasté mucho tiempo en la incursión inicial del duque y con solo la reina arquera y esa figura de acción en el campo de batalla, termina el ataque en un 2 estrellas 96%. Fail time. Y aunque no fueron 3 estrellas, creo que este ataque demuestra perfectamente lo fuerte que está el mazo vengativo. Ni siquiera fallamos porque las defensas consiguieran detener el ataque de bárbaros, sino simplemente porque se acabó el tiempo. Así que después de probarlo en dificultad normal, leyenda 1 y finalmente llevarlo al extremo en guerra, para mí está más que claro que estamos ante uno de los equipamientos más fuertes del dragón duque. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿invertirían sus minerales en el mazo vengativo o piensan que lo van a terminar nerfeando? Los leo en los comentarios.